Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden todos bien. Buenas tardes, buenas noches, no sé, cada uno en su lugar. Hoy vamos a comenzar con Martin Buber, ¿sí? Así como Heschel era un personaje muy fotogénico, aquí lo vemos a Martin Buber también así, en una pose profética, ¿no? Eh, Hay un autor que, que yo lo seguía mucho, lo seguía porque falleció, ¿no? Llamado Harold Schulweis. Yo lo sigo, él no sabe que yo lo sigo, ¿no? Que a mí me gusta citarlo cada tanto, eh, y que dice lo siguiente: la filosofía, ¿sí? No es una autobiografía, pero cómo vive un hombre es un modo de medir el valor de su filosofía, ¿sí? La filosofía no es una autobiografía, pero cómo vive un hombre es un modo de medir el valor de su filosofía. Entonces, en principio, para ponernos todos a tono, como lo venimos haciendo, quisiera iniciarme con algunos datos biográficos de Martin Buber para entender algunos comportamientos y después ir desarrollando, ¿sí? Hitos de su pensamiento, porque como a cada pensador no se lo puede entender sin ese contexto que enmarca ese pensamiento original. Obviamente que es poco serio basar exclusivamente su filosofía en su historia, en su modo de vida, ¿sí? Es necesario analizar, por ejemplo, eh, el intuicionismo de Henri Bergson, ¿sí? Por su propio mérito, pero es imposible trabajar su filosofía sin tener en cuenta de que ella pudo dispararse a partir de la experiencia de la sordomudez de su hija, ¿sí? Porque los seres humanos somos algo más que criaturas lógicas, ¿sí? Que criaturas cerebrales. Eh, si las emociones, la familia, los amigos tienen influencia en decisiones de la vida, no hay duda que también influyen en el pensamiento, ¿sí? Entonces, posiblemente la diferencia entre Buber y algunos otros es que él manifiesta de manera explícita en sus ensayos sus propias experiencias y sus razones de por qué piensa como piensa, ¿sí? Todos conocemos la expresión de matar al padre, ¿no? Eh, no está de más decir que es una figura retórica que Freud utilizó para describir el proceso evolutivo en el que dejamos atrás a nuestros progenitores y como referencias principales de nuestra vida para adentrarnos en la autonomía adulta. Pero insistiendo un poco más con esta figura de matar al padre, sí, permítanme jugar con ella en el caso de algunos personajes judíos que me tocó trabajar sus biografías, ¿sí? Solo para dar algunos ejemplos de la misma época que Buber, ¿sí? Tomemos a Kafka, ¿sí? En Cartas al Padre, a quien critica severamente, tal como Kafka lo percibía, ¿sí? Lo transmitido por el padre no había sido un auténtico judaísmo, sino que eh, él llama en la carta una especie de religiosidad judía, una serie de insignificancias que los dos llevaban a cabo en nombre del judaísmo, ¿no? Se refiere a la superficialidad ritual en su casa, una crítica que él hace todo el tiempo, especialmente en el Seder, en la Pascua judía hogareña, y dice que ese judaísmo para el padre era nada, y para él solo una amarga decepción. Coincidentemente, eh, Franz Rosenzweig, que lo vemos en el medio, ¿sí? Uno de los mayores pensadores judíos
del siglo XX, en sus observaciones, también cuenta que la Pascua ritual en su casa fue abolida porque los tíos se reían por lo ridículo de la recitación de la Agadá, que es el libro ritual que leemos los judíos la noche de Pesaj, la Pascua judía. Eh, y Gershon Scholem, el genio que recuperó la mística judía de su denigración, sí, sobre quien dio un seminario aquí en la UNSAM, nos dice en una reveladora y dolorosa carta eh, que eh, su padre, Arthur, sí, un exitoso hombre de negocios, de considerable riqueza, estaba eh, avergonzado por el interés de su hijo en el judaísmo. Bueno, ahora vamos a ver la historia de Buber, ¿no? Donde el asunto más expresivo y más consciente es a su relación familiar, ¿sí? Pero no pierdan de vista que quienes nombré, ¿sí? Kafka, Rosenzweig, Scholem, son familias pequeño-burguesas, arraigadas a una suerte, yo diría, aspiracional de la cultura y la economía europea, donde estos personajes famosos, Franz Kafka, Franz Rosenzweig, Gershon Scholem, producen la ruptura generacional. No puedo afirmar lo mismo en relación a los padres de ellos, pero por lo menos de ellos sí puedo afirmarlo. Entonces la frase freudiana de matar al padre podría ser bien colocada para esa generación y posiblemente no tanto a otras de manera universal, que iban repitiendo, ¿sí?, las costumbres de los padres y así continuando con esa cadena para atrás, ¿no? Eh, Aunque en el caso de Martin Buber hay otras nuances, ¿sí? Vive bien, no se peleó con su familia por causas aspiracionales pequeño burguesas. eh, Uber era un bon vivant, en realidad, ¿sí? Arranquemos entonces. Martin Buber nace el 18 de febrero de 1878 en Viena. A los 3 años de edad, en 1881, acá viene el dato, se separan los padres. Su madre abandona a su padre, deja la casa. Martin no vuelve a ver a esa madre hasta que él mismo ya era un hombre casado y tenía un hijo. Y esta es la historia que lo marca, ¿sí? Eh, Su padre, que era un hombre de negocios, se dedica a esa vida como viajante, y ese niño, Martin, es criado por sus abuelos en Austria. Su abuelo, Salomón Buber, a quien vemos en pantalla, también es un encumbrado hombre de negocios, pero además es un estudioso de la tradición judía, eh, desde una visión crítica iluminista que investiga el mundo del Midrash, ¿sí?, de una de las fuentes rabínicas, y edita un famoso texto, Pesikta de Rav Kahana, un antiguo texto rabínico, con una visión, ¿sí?, con todo el aparato crítico, es decir, una edición crítica de Pesikta de Rav Kahana, texto que hasta ahora se sigue usando, ¿sí? Se usa cuando el que quiere estudiar Pesikta de Rav Kahana de manera seria, lo usa con la versión, ¿sí?, de Solomon Buber. Eh, en esta casa, ¿sí?, de la familia Buber, el nombre de su madre no era, no es mencionado. Y ese niño nunca abandona la esperanza de que esa madre regresara. Recuerda Buber en uno de sus escritos filosóficos que de niño, un día sentado en el balcón de la casa de sus abuelos, estaba con una amiguita, ¿sí? Y esa niña le dijo que su madre nunca volverá, ¿sí? Y afirma Buber mucho más tarde que él sabía que ella tenía razón. Buber era un tanto depresivo, ¿sí? En otra nota autobiográfica,
revela que sí, durante una de sus experiencias, con esa depresión que él trataba de manejar, le escribe a su novia, Paula Winkel, que después va a ser su esposa, lo siguiente, ¿sí? Tus cartas son mi única cosa, en ella encuentro la idea de que hay una madre en ti. Cuando te miro, trato de descubrir a mi madre, ¿sí? Una una frase jugada del hombre, ¿no? Una frase jugada del hombre. ¿Cómo se habrá sentido la novia en ese momento? Hay que ver. Pero bueno. Y bueno, cuando uno lee y analiza, ¿sí? El yo-tú, sobre el cual vamos a dedicar gran parte de este encuentro, y cuando uno lee alguna de las introducciones en las que Buber hace alusión al interés por el hasidismo, en todo, en todos esos textos se percibe un anhelo de intimidad, ¿sí? Una necesidad de calidez en las relaciones. Bueno, yo sin hacer psicologismo barato, aunque lo voy a hacer, ¿sí? Se siente esa búsqueda de la madre, ¿sí? Bueno, ese dato biográfico, que él lo explicita, ¿sí? Que él lo explicita. Eh, Se siente, ¿sí? Por lo menos a mí me ayuda a explicar la insistencia constante de Buber que toda vida verdadera es encuentro. Toda vida verdadera es encuentro. Esta frase, en definitiva, es una crítica a la objetivación moderna y enfatiza, según el lenguaje, el idioma de Buber, la importancia del diálogo auténtico. ¿Sí? Volvemos al libro, el Yo-Tú, ¿sí? El Yo-Tú se convirtió en su obra más conocida, ¿sí? A mí me gusta siempre decir, cuando lo cito el libro del Yo-Tú, el peligro de los libros pequeños, ¿sí? Es un libro cortito, chiquito, difícil, eh, complicado. Complicado porque hay que leerlo varias veces, ¿no? Para entender, bueno, de qué la va todo esto. Bueno, entonces permítanme presentar la perspectiva antropológica de Martin Buber, esa visión sobre el diálogo, la importancia filosófica de la idea de la reciprocidad. Hay una historia paralela a la historia de su madre y que se cuenta como mito urbano. Si yo la encontré en varios textos, que inclusive cita al personaje, y que es que en su periodo como docente universitario, un alumno de la clase donde él enseñaba viene a a contarle algo de su drama personal, ¿sí? Y él estaba ocupado, entre otras cosas, estaba pensando en sus ideas filosóficas y no le concede mucha importancia a a la plática con el joven. A los pocos días lee, se entera a través del diario universitario que este alumno se había suicidado, ¿sí? Eso produjo un cimbronazo tal que lo lleva, ¿sí? A profundizar, a elaborar, ¿sí? Esa teoría de la filosofía dialógica que él la plasma en principio en este libro, en el Yo-Tú. Eh, la propuesta de Buber, ¿sí? Sostiene una dialéctica alternativa a lo que se define como razón instrumental, ¿sí? Por la cual el hombre se autodefine preponderantemente, esencialmente, como un ser individual e independiente, ¿sí? Martin Buber considera que ante este tipo de teorías, las teorías de la razón instrumental, ¿sí? Se está en presencia en realidad de un constructo de palabras e ideas que ocultan la relación original del hombre con el mundo, ¿sí? Entonces, como
Van a tener que mirar mucho la pantalla porque está todo, ¿sí? Todas las frases estas yo las puse a propósito en la pantalla para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, como dialéctica alternativa, Martin Buber propone una antropología dialógica, una antropología dialógica, Es, a través de la cual no, ok. el hombre, sí, hay alguien que dejó el micrófono prendido, ¿sí? Eh, a través de la cual el hombre trasciende su individualidad para poder asumirse como humano, ¿sí? El asumirse como humano lo obliga a ir más allá de su medio y colocarse de frente a él para poder habitar en lo que Buber va a llamar su mundo, ¿sí? Para ello va a tener que vivenciar dos actos fundamentales: la distancia originaria y la relación, ¿sí? En el acto del hombre de tomar distancia, de diferenciarse, de alejarse, el hombre se hace consciente de su yo y consciente de los otros, ¿sí? Como un ser independiente que se contrapone a lo que tiene frente a él. La distancia le permite distinción. La distancia le permite distinguir, tal ¿sí? Distinguirse, tal como lo dice Buber. El principio de un ser solo se revela si primero se distingue la realidad de dicho ser frente a la realidad de otros seres conocidos. Entonces, el primer elemento con el que se enfrenta el ser humano para dar posibilidad a esa distinción es la naturaleza, con la cual, al no estar instintivamente ligado, se ve obligado a salir de sí mismo, es decir, a tomar distancia, a colocarse afuera, enfrenta, ¿sí?, a su realidad. El hombre enfrenta su realidad. En esa toma de distancia, entre otras cosas, el hombre descubre su mundo en relación con otros hombres. Descubrirse con otros hombres, según Buber, es descubrir la relación. Es decir, hay una distancia, distinción y relación que son términos emparentados entre sí. Distancia, distinción y relación. La distancia le permite distinguirse. Distinción. La distancia le permite distinguirse. La distinción le permite relacionarse, vincularse. Este descubrimiento le va a permitir enlazarse, unirse en aquello que él va a llamar la sustancia humana. Y este es el primer paso en el conocimiento, en su conocimiento, en el conocimiento que el hombre tiene, ¿sí? Y como expresión concreta de esa necesidad, como expresión concreta de esa relación, el hombre crea el lenguaje y la cultura. Es decir, el lenguaje y la cultura son los vehículos humanos para establecer una relación. Y ese es el modo a través del cual le es permitido vivenciar el mundo y descubrir el medio que lo rodea, ¿sí? En el acto imaginativo, en ese acto imaginativo que tiene el hombre, el ser humano funda su posicionamiento frente al mundo y también funda una forma de comportarse en relación, ¿sí? Esta distinción le permite al hombre trascender su medio, imaginarlo
y culturizarlo, ¿sí? Yo podría decir que para los que vienen del mundo de la educación, ¿sí? Que esta teoría de manera arcaica, por ejemplo, es el mundo de, qué sé yo, de Jean Piaget, ¿sí? Pero en la medida en la que avancemos con Buber, vamos a ir dándonos cuenta que otras disciplinas también van tomando todo el tiempo, ¿sí? El sentido buberiano de la vida, porque Buber se transforma en definitiva en un, ¿sí? En un rockstar de la década del 50 y del 60 con todos estos pensamientos. Aunque los pensamientos son anteriores, después otras disciplinas también van tomando, ¿sí? la, la, la dimensión buberiana de el concepto de las relaciones. Siguiendo, para Buber, el mundo es un mundo de relaciones. En esta conceptualización que asocian distancia y relación, surgen dos expresiones posibles de la misma, o como él denomina, términos relacionales. Él los llama términos relacionales. Los términos relacionales son yo-tú y yo-ello. ¿Sí? Desde los cuales surge una comprensión distinta sobre lo que es el mundo. ¿Qué significa el mundo? Para Buber, y esto vamos a insistir mucho en el encuentro de hoy, no existe un yo individual, sino que únicamente existe un yo en relación. Vale la pena aclarar que el yo del yo-tú es diferente al yo del yo-ello. Estas dos formas de relación son para Buber la palabra originaria, no en plural, sino en singular. Volvemos. Siempre que decimos yo, estamos haciendo referencia al yo del yo-tú o al yo del yo-ello. La palabra, entendida desde la perspectiva de nuestro autor, representa una forma de relacionarse con el mundo, y el pronunciar cualquiera de los dos términos contiene una forma de ser y un modo de vincularse. Por eso son yo-tú y yo-ello términos relacionales. Y perdón que vuelva a insistir en esto. Es así que la palabra yo no puede ser pronunciada de manera inasociable, desvinculada de su mundo y de los otros, porque necesariamente refiere a un tipo de relación. Cuando yo digo yo, estoy haciendo referencia a un tú o estoy haciendo referencia a un ello, ¿sí? Yo no es una vivencia por sí misma, es una palabra que remite a un tú o a un ello. Y por lo tanto, cuando se la piensa o se la pronuncia, constituye una forma de ser en el mundo. Bueno, si constituye una forma de ser en el mundo, el término es anterior al hombre. Por lo tanto, para Buber, el lenguaje lo constituye al hombre. Esto quiere decir que el lenguaje no es simplemente un instrumento, sino es su construcción, ¿sí? Estamos hechos, y a mí me gusta este pensamiento, estamos hechos de términos relacionales. Nuestro ADN simbólico, ¿sí? Está formado por los términos relacionales, porque el hombre es un hombre en relación. El hombre es un hombre en relación. El lenguaje, aunque estuviese solo en una isla, el hombre es un hombre en relación. Robinson Crusoe es un hombre en relación. El lenguaje
es su mundo y se construye a partir de él. El lenguaje no está en el ser humano, sino el ser humano está en el lenguaje. Entramando las redes del lenguaje se encuentra una actitud frente al mundo. Entramando las redes del lenguaje, ¿sí?, se lleva a una forma de convivir con el mundo y también con el lenguaje, o usarlo, mejor dicho, ¿sí? Buber sostiene que pensar o decir yo tú, o pensar o decir yo ello, nos coloca frente al mundo en dos caminos distintos. Y de algún modo, aprender a distinguir yo tú de yo ello es todo el sentido. Bueno, habiendo partido de este punto, analicemos ahora la relación yo-tú. ¿Qué quiere decir yo-tú? ¿Sí? De las dos palabras primordiales, yo-tú, yo-ello, la palabra yo-tú, porque en términos conceptuales es un solo término, tiene la particularidad de tener como centro dinámico la relación. Yo-tú no solo expresa una relación, sino que expresa, manifiesta una manera de existir. ¿Sí? Yo-tú implica posicionarse, se trata de posicionarse frente al otro. ¿Sí? De esto se trata la idea del yo-tú, de posicionarse frente al otro, reconociendo desde su inicio en el otro a una persona única. Única quiere decir distinguible, capaz de responder a mi llamado, y al mismo tiempo la idea que yo pueda responder al suyo, porque es asumir al otro como presencia. ¿Sí? El yo-tú te coloca siempre en el presente. Presente en el sentido de la presencia. Y este ejercicio es el reconocimiento del carácter insustituible del otro. Insustituible del otro. Al pronunciar el yo del yo-tú o el tú del yo-tú, es cuando se funda el mundo en el cual el hombre se configura como tal. Para que exista un tú, tiene que haber una disposición personal al encuentro. ¿Sí? Entonces Buber considera que es necesario una apertura para recibir al otro sin barreras. ¿Sí? El otro es parte mía y yo soy parte del otro. Hay una apertura para recibir al otro, ¿sí?, sin distanciamientos ni barreras. Solo de ese modo se hace presente el tú del yo tú. Y es por eso que el decir tú implica una recepción hacia el otro y del otro hacia mí. Eso significa entrar en relación. Muy bien. En definitiva, la experiencia yo-tú no es de oposición, o yo o vos, o yo o tú, sino un entre yo, entre mí y entre vos, y entre tú, entre el yo y tú. Es decir, un campo relacional que surge, él lo llama como ámbito creativo, entre yo y tú. Buber sugiere tres esferas de esta idea del entre en contraposición a la oposición. Una idea del entre, donde se alcanza el mundo de la relación, la vida, ¿sí?,
en relación con la naturaleza, los seres humanos y los seres espirituales. ¿Sí? La vida en relación a la naturaleza. ¿A qué se refiere? Allí la relación oscila en la oscuridad, en la nebulosa, ¿sí? Y se ubica por debajo del nivel lingüístico. Nosotros nos relacionamos con los objetos, con la naturaleza, ¿sí? Pero no nos relacionamos con la naturaleza, según Buber, bajo la expresión de palabras. La vida en relación con el ser humano, podemos estar de acuerdo o no con esto, ¿eh? Yo conozco gente que habla con los animales o gente que habla con las plantas, pero no importa. Según esta es la definición de Buber, ¿sí? Se ubica debajo del nivel lingüístico la relación, la vida en relación con la naturaleza. La vida en relación con el ser humano. Allí la relación es clara y es lingüística justamente, se expresa en palabras. Podemos dar y aceptar el tú de manera mucho más clara. Y la vida en relación a los seres espirituales, ¿sí? Allí la relación está envuelta en una situación etérea, ¿sí? Como una bruma, eh, manifestándose sin lenguaje, aunque generando lenguaje. La vida en relación con los seres espirituales refiere directamente a relaciones como la del hombre con el arte, ¿sí? Que para Buber, aunque no son relaciones de índole lingüística, ¿sí? Que son capaces de generar su propio lenguaje. Un lenguaje que no es el lenguaje que utilizamos como lenguaje, ¿sí? De palabras, es otro nivel de, de lenguaje, que eso lo vamos a dejar para algún curso de hermenéutica más adelante. Reitero, cuando Buber se refiere a la idea de lo lingüístico, habla de la palabra, ¿sí? Es tan solo la vida en relación con el ser humano la única esfera donde a través del entendimiento lingüístico, según Buber, se es capaz de alcanzar la relación. Es decir, que podemos dar el yo y aceptar el tú. Pasemos ahora a la otra relación, a la relación yo-ello, ¿sí? Para que se entienda bien, ¿qué es la relación yo-ello? Es aquella que se produce cuando el hombre tiene conciencia de usar y experimentar. Es la relación en donde lo otro es objeto y no sujeto. Y esto, inclusive eso puede ser un hombre. Nosotros podemos tratar a los hombres como si fuesen objetos. Y a veces podemos tratar las cosas como si fuesen, ¿sí? Algo de una relación yo-tú. Por ejemplo, la naturaleza, los hombres y el arte, ¿sí? Y si vuelvo un paso atrás, ¿sí? Yo diría lo siguiente. El yo surge en el momento en que el hombre fenomenológicamente tiene impresiones del mundo y el mundo se torna su objeto porque todavía no lo conoce, está en proceso de conocimiento. Solo cuando el hombre pone en práctica la relación yo-tú es que el resto del universo queda en la relación yo-ello. Yo-ello coloca al hombre ante las cosas, ¿sí? Desde la relación yo-ello, el mundo es medible, el mundo es pesable, adquiere una densidad numérica y fraccionable, ¿sí? Cuando hablamos de que el hombre, ¿sí? Las estadísticas acerca del hombre, estamos hablando de relación yo-ello. Y en ese caso el hombre tiene la capacidad de experimentar las cosas. En el mundo del ello, el conocimiento de la naturaleza y la causalidad se asocian, ¿sí? Dándole las herramientas al hombre para su manipulación y conservación en este mundo. El mundo de la ciencia, ¿sí? Es el mundo del yo-ello.
Las palabras básicas, yo-ello y yo-tú, y lo pongo a propósito al revés, porque para saber el yo-tú, primero el hombre conoce el yo-ello, ¿sí? Pero las palabras básicas, yo-ello y yo-tú, permiten el flujo de la vida humana. Y esta frase que voy a presentar ahora es muy fuerte, es de Buber. Dice así: el hombre no puede vivir sin la relación yo-ello, pero aquel que solo vive en el mundo del yo-ello no es un ser humano, ¿sí? A pesar de que el hombre debe adentrarse en el mundo del ello, siempre tendrá la posibilidad del encuentro y podrá hacer un recorrido que pase del yo-ello al yo-tú. Cuando en lugar de definir la relación a partir de una perspectiva utilitaria, se pone de frente al otro en una relación de mutua reciprocidad. Y aquí aparece otra palabra fundante, que es la reciprocidad. La reciprocidad. Para Buber, al decir que relación es reciprocidad, hace referencia a la idea de entrar en relación con un ser que es capaz de responder al don en la gratuidad del encuentro. Es decir, que no está buscando un elemento, ¿sí?, manipulable, en un elemento medible del otro, ¿sí? La relación, ¿sí?, es reciprocidad. Es el don de la gratuidad del encuentro. Es el ser que se presenta en su diferencia como único y como irreemplazable. Por lo tanto, decir tú, en ese sentido fuerte, intenso, agudo, profundo, hondo, requiere decirlo con todo el ser. Y a la vez, para poder llegar a ser plenamente yo, requiero de un tú. A la vez, para poder ser yo plenamente yo, requiero de un tú. En ese sentido de reciprocidad plena del hombre, en donde volvemos a la frase inicial de todo este encuentro: toda vida verdadera es encuentro. Toda vida verdadera es encuentro. ¿Sí? La otra no es vida. Si no hay encuentro, no hay vida. Y yo diría, desde otro lugar, aunque Buber no lo dice con este lenguaje, toda vida verdadera implica aceptación de la alteridad. Y ahí es donde la vida es diálogo. Bueno, eh, como podemos ver, la propuesta de diálogo de Buber no reconoce en la relación yo-tú un vínculo de poder, un vínculo de dependencia en el sentido negativo. Todos dependemos de los otros, pero no la dependencia en ese sentido del sometimiento, ¿sí? En el caso de que lo hubiera, estaríamos en presencia no de una relación yo-tú, sino en presencia de una relación Eso. yo-ello, donde el otro se convierte en objeto de mi poder, en objeto de mi acción, y no en una relación de alteridad, de reconocimiento del otro en su categoría humana, ¿sí? En definitiva, la relación yo-tú
funda una forma de existencia, y destaco estas palabras, existencia en el mundo, se trata de entrar en relación con la característica de inmediatez. Inmediatez no en el sentido de inmediato, sino que no requiere, no existe una mediación. El ser humano es el único, ¿sí?, con el que el yo puede establecer una relación de tú en forma lingüística y recíproca. Este ejercicio de relación le permite al hombre trascender su individualidad para adquirir ese carácter de humano, ¿sí? En palabras de Martin Buber, quien dice tú no tiene algo por objeto, pues donde hay algo, hay otro algo. Cada ello limita con otro ello. Volvemos. Quien dice tú no tiene algo por objeto, pues donde hay algo, hay otro algo. Cada ello limita con otro ello. El ello lo es solo porque limita con otro, pero donde se dice tú, no se habla de alguna cosa. El tú no pone confines, ¿sí? Por último, en esta saga para completar el yo-tú, hay una relación yo-tú con mayúscula, ¿sí? Y es la relación con Dios, según Martin Buber, ¿sí? No voy a entrar ahora en esa disquisición teológica, pero dice así: una verdadera relación con Dios, experimentada desde la perspectiva humana, debe ser una relación yo-tú, el tú con mayúscula, en la que Dios es verdaderamente encontrado y abordado, no simplemente pensado y expresado. ¿Sí? Una frase eh, fuerte, fuerte. ¿Sí? Eh, es decir, Dios no requeriría de intermediarios. Esto es lo que está diciendo Martin Buber de alguna manera. Bueno, entonces solo de manera grosera y sintética, ¿sí? El yo-ello tiene que ver con relatar una experiencia, estar fuera. El yo-tú, estar en relación. El yo-ello habla del pasado. El yo-tú habla del presente. El yo-ello, y por ahí alguien que sabe alemán mejor que yo, ¿sí?, es una Gegenstand, una relación como objeto. El yo-tú es una Gegenwart, vínculo como sujeto, ¿sí? El yo-ello es necesario para la supervivencia. El yo-tú es necesario para una vida plenamente humana. El yo-tú hace alusión al concepto plural de sociedad y de masa. El yo-tú al concepto plural de comunidad. En este sentido, nos damos cuenta que él habla, ¿sí?, en la relación yo-tú, en una frecuencia parecida, ¿sí?, desde el lugar, o mejor dicho, desde la perspectiva fenomenológica en la que hablaba Heschel. La semana pasada y la anterior hablamos de esa idea de la fenomenología, ¿sí?, de la impresión que nos da algo, que analizamos ¿sí?, en los dos últimos encuentros. Pero bueno, hasta acá de alguna manera, ¿sí?, es este desarrollo de la idea de el yo-tú, pero lo vamos a ir viendo ahora desde una perspectiva muy interesante, que es la perspectiva de el trabajo que él, ¿sí?, entre otras cosas, adquiere como su búsqueda, como
su pesquisa como su investigación, ¿sí? En gran parte de su vida. Eh, en nuestro primer encuentro, ¿sí? Hace 4 encuentros atrás, traté de hacer un esbozo sobre la diversidad de lo judío en el mundo de Europa Oriental, ¿sí? Y en el cual hablé de 4 hitos o movimientos, o no sé cómo llamarlos, ¿sí? Importantes. El iluminismo, el hasidismo, el mitnagdismo y el sionismo, ¿sí? Recomiendo volver a ver el YouTube de la primera clase para volver a poner algunas ideas en contexto, pero simplemente como una forma de repaso ligero, destaco aquí, aunque no se ve muy claro, el hasidismo, ¿sí? El hasidismo. Hasidut, de la cual, ¿sí? Palabra en hebreo de la cual deriva el hasidismo significa piedad o devoción, ¿sí? Es un movimiento religioso pseudo-mesiánico que surgió en Europa del Este en el siglo XVIII, fundado, recuerdan, yo hice todo el desarrollo, por Israel Ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, ¿sí? En el siglo XVIII la mayoría de los judíos del este de Europa vivían en condiciones de pobreza, condiciones de desánimo, y el hasidismo nace como un movimiento espiritual y popular que buscaba acercar la experiencia de lo divino a todos, no solo a los eruditos, no solo a los estudiosos de la Torá, sino a las personas simples, ¿sí? El Baal Shem Tov enseñaba que Dios está presente en todas las cosas y que cada acción cotidiana puede tener un valor espiritual si se lo hace con intención, ¿sí? Entonces, simplemente para repasar algunas ideas, ¿sí? Los principios del hasidismo en general también es una manera muy eh, genérica, muy grosera, ¿no? Todo lo que voy a ir relatando ahora. Pero servir a Dios con alegría es central para el hasidismo, ¿sí? La fe y la emoción son tan importantes como la dedicación al estudio de la ley judía, son tan importantes como el fragor intelectual. Segundo, la presencia divina en todo, ¿sí? Todo en el mundo material tiene una chispa de santidad para el hasidismo. Esto es una idea, ¿sí? Desarrollada por las corrientes místicas. Eh, Tercero, habíamos hablado de la figura del Rebbe o del Tzadik, ¿sí? Cada comunidad hasídica tiene un líder espiritual, el Rebbe, el Tzadik, ¿sí? Que es visto como un guía o una suerte, ¿sí? Una suerte de intermediario entre el pueblo, entre la totalidad del pueblo, ¿sí? Y Dios. 4, oración y misticismo. La oración ferviente y la meditación son medios para conectar con lo divino. Y 5, ¿sí? La vida comunitaria y la ayuda mutua, ¿sí? Son esenciales. Podemos hablar de una suerte de fraternidad. Eh, con el tiempo el movimiento se diversificó en distintas dinastías, ¿sí? Cada una liderada por un rebe, con relaciones que a veces eran más armónicas y en realidad hoy día son muy inarmónicas entre cada uno de los dirigentes eh, religiosos de cada uno de estos grupos o sectas, ¿sí? Algunas de las más conocidas de los grupos hasídicos más conocidos son el de Breslav, el de Satmer, el de Belz, el de Gur, Vishnitz y la más divulgada, que todos habrán escuchado por razones obvias, ¿sí? Chabad Lubavitch, ¿no? Chabad Lubavitch es uno de los grupos hasídicos. Eh,
Este es uno de los trabajos esenciales, el que vemos en pantalla, de Buber, tan importante como su libro Yo Tú. ¿Sí? Esta es la primera edición de los cuentos hasídicos editado por Paidós en idioma español. ¿Sí? Pero este es el trabajo tan importante de Buber como lo fue el Yo Tú. Reunir y compilar las historias y los cuentos hasídicos. ¿Sí? No cabe duda eh, que la contribución de Martin Buber al conocimiento, a la difusión del movimiento hasídico, al mundo no judío, ¿sí? Fue una cosa excepcional. Antes de que Buber se dedicara a introducir e interpretar el hasidismo a los lectores de lengua alemana y después del resto ¿sí? de los idiomas, el movimiento hasídico era prácticamente desconocido para los estudiosos, para aquellos que se dedicaban al tema de fenomenología o teología, ¿sí? Estudios de religión, a pesar de haber constituido una fuerza importante, como ya dije, en la vida y el pensamiento de los judíos de Europa del Este, ¿sí? Cabe recordar que durante el iluminismo, el hasidismo se percibía principalmente como un brote de oscurantismo extremo, ¿sí? Aliado con ciertas fuerzas del pasado judío a los que los defensores de un judaísmo ilustrado, de un judaísmo moderno, de un judaísmo iluminista, se oponían ferozmente, ¿sí? Toda forma de misticismo y llamémoslo emocionalismo, como lo llama Gershon Scholem, ¿sí? No les resultaba atractivos y rechazaban esos valores del emocionalismo, ¿sí? Los valores que defendían los movimientos basados en tales tendencias. Fue solo a partir del finales del siglo XIX cuando ciertos escritores, ciertos académicos judíos, especialmente los residentes en Polonia y en Rusia, ¿sí? Intentaron adoptar una perspectiva un poco más seria, un poco más sobria. Sí, no sé si seria, un poco más sobria, un poco más sobria, ¿sí? Bueno, esta nueva visión se vincula a una revalorización general de la historia judía, ¿sí? Que la empieza a concebir como la historia de un pueblo vivo, ¿sí? Todos los que pasamos por el colegio secundario, por lo menos los de mi época, ¿sí? Eh, habremos percibido y estudiado en el libro de Astolfi e Ibáñez, ¿sí? Historia de primer año, que veíamos a los hebreos o los judíos como una civilización muerta, ¿sí? A la usanza de los fenicios, los sumerios, los hititas y esas civilizaciones antiguas. Eh, Podemos afirmar, bueno, que no era así, que no era así. Pero vale la pena destacar la figura de Simón Dubnov, ¿sí? Eh, Simón Dubnov, un historiador ¿sí? de fuste, a quien yo llamaría el padre de la historiografía judía, eh, y también añadiendo a esto, a la idea de Simón Dubnov, ¿sí? Las olas de nacionalismo, socialismo, revisionismo que surgen ¿sí? A finales del siglo XIX en ese mundo judío, junto con un afán romántico por descubrir las fuerzas motivadoras más profundas que operaban en la vida de las masas judías, desempeña un papel fundamental en todo este cambio. Hay un cambio, ¿sí? En la forma de mirar esos mundos que parecen atávicos. Bueno, eh, en este contexto, Buber, ¿sí? Eh, aborda la fascinación de esos universos, ¿sí? Y eh,
se aboca durante gran parte de su vida, pero yo podría decir durante toda su vida, ¿sí? A entender este fenómeno, a estudiar este fenómeno del hasidismo. Eh, Impresionado por lo que interpretó como el mensaje del hasidismo, ¿sí? Cuando se le presentó por primera vez en su búsqueda juvenil de un judaísmo vivo, Buber dedicó casi 50 años de una destacada carrera literaria a formular y a reformular el significado de este mensaje, del mensaje del hasidismo. No podemos desligar, y eso vamos a hablar en el próximo encuentro, la idea del credo sionismo, del sionismo, ¿sí? El credo sionista, que lo llevó a la escritura sobre el hasidismo, ¿sí? Y que se entrelazó con la convicción de que no es posible una renovación del judaísmo que no lleve en sí misma los elementos del hasidismo. Esta es, ¿sí?, un apotegma de Martin Buber. No es posible una renovación del judaísmo que no lleve en sí misma los elementos del hasidismo, ¿sí? Esto lo conduce a por lo menos encerrarse durante 2 años. Piensen que toda su vida, los últimos 50 años de su vida se dedica a este tema, pero durante 2 años se encierra para compilar y analizar los cuentos de los maestros hasídicos, ¿sí? Que ya vimos editados en nuestro país por Paidós, ya vimos la tapa de uno de sus tomos, cada tanto los vuelven a reeditar, esa es la gentileza de Editorial Paidós. A posteriori de la edición de los cuentos hasídicos, escritos originalmente en alemán, ¿sí?, Buber se dedica a trabajar en otros libros de carácter más teórico, ¿sí? Escribe, eh, escribe sus conferencias, o por lo menos anotan sus conferencias y él después las repasa. eh, eh, pero la idea del hasidismo, ¿sí?, ejerce una enorme influencia durante el resto de su vida. Buber poseía una mente profunda, así lo dice Gershon Scholem, y la sinceridad con la que un escritor de tal refinamiento literario y de tanta sutileza intelectual podía exponer ideas, lo que para él parecía la esencia misma, ¿sí?, del hasidismo. Y esto no podía causar otra cosa que una profunda inspiración en su generación, ¿sí? De hecho, todos los que de algún modo nos hemos dedicado al tema, ¿sí?, podemos, eh, podemos llegar a intuir que no es sobre el hasidismo lo que leemos de Buber, sino que es ese hasidismo que relata Buber, el hasidismo de Buber, que es una cosa diferente. La reinterpretación filosófica hasídica de Buber, ¿sí?, acompañada en realidad de una abundancia de pruebas aparentemente irrefutables en forma de leyendas, de dichos hasídicos, ¿sí?, Ok. que desconciertan a cualquier crítico del movimiento hasídico. Buber veía en el hasidismo una expresión religiosa de la inmediatez. Esa idea que habíamos hablado, no necesitan mediadores. Una manera de experimentar a Dios no a través solamente de mediadores, sino no solo a través de mediadores, sino la, la no necesidad de dogmas, la no necesidad de leyes abstractas, sino que hay un encuentro directo, hay un encuentro vivencial, ¿sí?, con lo divino. Para él, el hasidismo enseñaba que Dios está presente en todas las cosas y que el ser humano puede relacionarse con esa presencia
en cada acto cotidiano. No se trata solo de orar o estudiar, sino de vivir con conciencia divina. Este es el principio de Buber. No hay lugar donde él no esté. Él lo toma esto de un cuento jasídico y él lo repite. No hay lugar donde él, ¿sí? Él con mayúscula, Dios con mayúscula, Dios no esté, ¿sí? Eh, Dos, en su filosofía del diálogo, Buber se inspira profundamente en el hasidismo, ¿sí? El maestro hasídico, el tzadik, el rebe, para él no es un intermediario entre Dios y el pueblo, sino alguien que vive en relación auténtica con Dios, con los otros y con la creación, ¿sí? Para Buber, el hasidismo encarnaba una vida relacional, un modo de existencia donde cada encuentro verdadero entre personas o entre la persona y Dios es un acto sagrado, ¿sí? Tres, las historias hasídicas como enseñanza espiritual. Las historias hasídicas son relatos que enseñan con profundidad al hombre simple, que no tenía acceso, ¿sí?, a un pensamiento sofisticado. Y sin embargo, estas ideas, para Buber, son sumamente sofisticadas. La idea de Buber al recopilar las historias hasídicas es no presentarlas como cuentitos folclóricos, sino como parábolas existenciales. Parábolas existenciales, expresiones simbólicas de una certeza espiritual, la posibilidad de hallar sentido, alegría, presencia divina, incluso en lo más simple, en lo más sencillo, ¿sí?, en lo más humilde. Cuatro, crítica al racionalismo y a la religión institucional. Buber veía en el hasidismo una respuesta viva frente al racionalismo seco, ¿sí?, al formalismo religioso, mientras la religión institucional tendía a convertirse en norma y doctrina. El hasidismo, en su forma original, y quiero aclarar esto, en su forma original, ¿sí?, esto lo dice Simón Dubnov, era una experiencia de comunidad y alegría que con el tiempo, con el paso de las generaciones, se transformó en una nueva ortodoxia. Pero la religión institucional tendía a convertirse en norma y doctrina, y el hasidismo original era experiencia de comunidad, de alegría y de vida. Por eso Buber lo considera una renovación del espíritu religioso judío, un intento de devolver el alma a la fe. 5. Idealización y crítica, ¿sí? Algunos historiadores y pensadores judíos como Gershon Scholem, o en el mundo de la literatura podemos encontrar a Bashevis Singer, criticaron a Buber, ¿sí?, por idealizar ese hasidismo. Si leemos los cuentos de Bashevis Singer, donde habla de ese mundo hasídico, habla de un mundo hasídico totalmente diferente a aquel que Buber cita en los cuentos hasídicos, ¿sí? Y esta es la crítica que le hacen: idealizar el hasidismo, transformándolo en una filosofía existencial moderna, más que en un movimiento histórico concreto. Y es cierto, ¿sí? Esto es cierto, ¿sí? Buber, porque en definitiva tampoco era la idea de Buber esa. Buber no pretendía describir el hasidismo como fue. La pretensión de Buber en los cuentos hasídicos es transformarlo como símbolo de una posibilidad, símbolos de una posibilidad espiritual para el ser humano moderno. No es lo que fue, ¿qué es lo que es? Vamos a entonces, ¿sí?, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que podemos aprender de ello? Este es el punto esencial de Buber. Y ahí es donde pega ese salto con el yo-tú, a diferencia del yo-ello, el hombre histórico y el hombre presente, ¿sí?
el hombre del pasado y el hombre presente. Entonces vamos a repasar simplemente tres cuentos jasídicos que trae Buber en su antología, ¿sí? Buber cuenta que, es un cuento muy conocido, cuando el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, quería suplicar algo a Dios por el pueblo, o sea, a favor del pueblo, ¿sí? Iba a un bosque, encendía un fuego y oraba. Su discípulo, quien viene en la cadena, el Magui de Meserich, más tarde yo no sabía encender el fuego, pero conocía el lugar y oraba. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov solo sabía las palabras de la oración. Y al final, ¿sí? Alguien tiene prendido el micrófono. Me parece que vos, Betty. Eh, y al final, cuando nada de eso quedaba, el rabino de la última generación solo decía, contaremos la historia del fuego y esto bastará. ¿Sí? Es decir, cada generación pierde una parte del rito. El fuego, el lugar, la oración, hasta que solo queda contar la historia. Entonces, eh, hagamos un breve análisis dialógico buberiano de este cuento, de esta historia. ¿Sí? Lo primero es de la magia al encuentro. En la primera generación, el Baal Shem Tov enciende el fuego. Vamos a volver al cuento. ¿Sí? Enciende el fuego y ora y reza. Está en una relación yo-tú con Dios. No manipula, no usa el rito, sino que se entrega al encuentro. El fuego, el bosque, la plegaria, son todos elementos en donde él se relaciona de una manera yo-tú. El Baal Shem Tov se relaciona de una manera yo-tú. Todo está vivo, todo participa en el diálogo. El punto número 2, la degradación progresiva. Cada generación posterior pierde algo. El acto deviene en repetición, después deviene en recuerdo, ¿sí? Vayamos al cuento. Y finalmente, en narración, contaremos la historia del fuego y esto bastará. Esto simboliza el paso de la relación yo-tú a la relación yo-ello. La experiencia se convierte en tradición, la experiencia se convierte nada más que en objeto de transmisión, la palabra se convierte en una cosa ya dicha. Pero el tercer punto es aún hay esperanza, ¿sí? Cuando el último rabino dice, contaremos la historia del fuego y esto bastará, contaremos la historia del fuego y esto bastará, reable la posibilidad del yo-tú. Si el contar se hace con presencia, si el contar se hace con corazón, el relato mismo puede ser un lugar de encuentro, ¿sí? En definitiva, el diálogo con Dios no depende del rito externo, sino, llamémoslo, de una actitud interior de apertura, eh, de reciprocidad, ¿no? Este cuento es una parábola, yo diría, del destino religioso. Cuando la experiencia viva, el yo-tú, se convierte en memoria o rito, ¿sí? En un yo-ello, y solo puede revivir si el hombre reingresa en la presencia de ese tú eterno, el tú con mayúscula, ¿sí? Que es la palabra divina mediante, ¿sí? La palabra viva. Vayamos a una segunda historia. Rabbi Zúñiga de Anipoli, uno de los grandes maestros jasídicos, poco antes de morir, reúne a sus discípulos y les dice, cuando llegue al cielo, en el juicio de arriba, ¿sí? Cuando me hagan un juicio, Dios me haga su juicio, Dios y los ángeles, qué sé yo, no me preguntarán por qué no fui tan inmenso como Moisés, sino por qué no fui suya. ¿Sí? Breve análisis.
el yo verdadero nace en el tú. Para Buber, el yo no existe por sí mismo, solo se constituye, sabemos, según Buber, en relación con un tú. ¿Sí? Suya, Rav Suya, no teme fallar en comparación con otros. Eso sería un juicio yo-ello, objetivante, sino teme fallar en su propia relación viva con Dios, en su respuesta personal al llamado divino. La singularidad como relación en el cuento. Cada persona tiene un modo único de responder al tú eterno, a Dios. Ser auténtico, ser suya, ¿sí? Significa mantenerse en la relación viva que le es propia a Él. No porque no fui otro, sino porque no fui yo mismo. No porque no fui Moisés, sino porque no fui yo mismo. Imitar a Moisés sería transformar a Dios en un ello, algo que se mide, que se observa, ¿sí? Que se copia. Tercero, el juicio de Dios como diálogo. El juicio en este cuento no es una condena. El juicio es una pregunta relacional. ¿Respondiste al llamado que te he dirigido, que te era dirigido? ¿Sí? La autenticidad es la capacidad de vivir el yo tú como lo divino y no de cumplirlo de un modo abstracto. ¿Por qué no fui yo yo mismo? Tercer cuento, y con esto ya vamos a ir terminando. Un hasid entra en la sinagoga y ve a su rabino danzando durante la plegaria con una alegría y entrega totales. Alguien se escandaliza y pregunta, ¿así ora un sabio? El discípulo responde, él está tan lleno de Dios que su cuerpo no puede quedarse quieto. Brevísimo, brevísimo. La oración como diálogo corporal. En la relación yo-tú, todo el ser está implicado. No hay distancia entre mente, entre cuerpo, entre mente y espíritu. El rabino no piensa en Dios, en la relación yo-ello, sino que está en Dios, según este cuento, en una reciprocidad viva que se expresa corporalmente. Dos, la danza como respuesta, ¿sí? El movimiento, su movimiento, el estar bailando, no es espectáculo ni emoción desbordada, sino es una respuesta espontánea al tú divino en este caso. En el momento del encuentro, el yo deja de dominar, deja de calcular, deja de representar y lo único que hace es responder, reaccionar. Y ahora viene el escándalo del observador. El que se escandaliza ve la oración desde afuera como un objeto de juicio, que yo puedo juzgarlo. Una mirada hecha desde el yo-ello, ¿sí? El discípulo, el hasid, en cambio, comprende que el rabino vive una relación yo-tú total, donde incluso, ¿sí? Donde incluso el cuerpo participa en la presencia. Bueno, yo elaboré aquí un pequeño, ¿sí? Cuadro de las tres, eh, las tres cuentos, el ejemplo hasídico, la relación yo-tú, la relación yo-ello y la dimensión. El fuego del Baal Shem Tov, ¿sí? Presencia viva, diálogo, reciprocidad. Cuando hay una relación yo-ello, cuando hay un rito vacío, cuando hay una tradición objetivada. Y la dimensión es de una experiencia religiosa. El cuento de Rabbi Zusha, autenticidad, ¿sí? Yo soy yo y no soy otro. Autenticidad, respuesta única al tú. Conformismo, relación yo-ello es conformismo, es una comparación. ¿Por qué me comparan con Moisés? Yo no soy Moisés, Moisés es Moisés y yo soy yo. Y la dimensión es de una identidad personal.
Es la historia del rabino que baila, ¿sí? Es una unidad encarnada, alegría sagrada, ¿sí? La relación yo-ello sería dualismo, juicio externo. ¿Por qué baila? ¿Se volvió loco? No, hay una dimensión de una relación de cuerpo y espiritualidad. Eh, bueno, en los tres casos, ¿sí? El hasidismo de Buber, en los tres cuentos, el hasidismo de Buber no enseña doctrinas, sino que enseña una forma de relación viva, ¿sí? Cada cuento es una metáfora del paso del yo-ello, del mundo cosificado, del mundo medido, del mundo calculado, a la égida del yo-tú, el mundo del encuentro inmediato, el mundo de lo, ¿sí? Del encuentro sagrado. Eh, Hasta aquí lo de hoy. La próxima vamos a ver a Buber como traductor de la Biblia al alemán, su arte de la dramaturgia, eh, su arte como poeta y su posición frente a la idea del socialismo y a la idea del sionismo. Solo para concluir, ¿sí? Yo hablé de la vida de Buber, pero no di sus datos biográficos. Nace en febrero del 80. Solo conté que su madre lo abandonó, eso es todo. Pero nace en febrero de 1878, estudió filosofía y antropología, fue alumno de Wilhelm Dilthey, empieza su amistad con Teodoro Herzl, ¿sí? El fundador del movimiento sionista, se adhiere al movimiento sionista. En 1889 conoce a Paula Winkler, que va a ser su futura esposa, publica en un diario que se llama Die Welt y funda la Jüdische Verlag, entra en el círculo de Viena, ¿sí? Sus amigos son el círculo de Franz Kafka, de Brod, de Shmuel Hugo Berman, ¿sí? En 1906 hasta 1909 publica las historias del rabino Nachman, las leyendas de Barashevtov, ¿sí? Confesiones extáticas. En 1913, Buber y varios intelectuales, esto lo vamos a desarrollar la próxima, ¿sí? Proyectan la constitución de un círculo intelectual para la promoción de la colaboración internacional y la unidad de los pueblos, ¿sí? Abortada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914 publica Daniel, Diálogos sobre la realización, que es el prólogo prácticamente, no el prólogo, el prolegómeno de Yotú. En 1923 publica Ejandú y Yotú, que es su obra más conocida. Es nombrado profesor de la Freie Jüdische Lehrhaus de Frankfurt y comienza a impartir historia de las religiones y ética en la Universidad de Frankfurt. En 1935 el régimen nazi le prohíbe hablar en público. En 1938 se traslada a Jerusalén y ocupa la cátedra de Sociología General en la Universidad de Hebrea. De esto también vamos a hablar. Potencia su presencia en la Asociación Brit Shalom, de lo cual vamos a hablar. ¿Sí? En 1943 aparece su obra de antropología filosófica, ¿sí? ¿Qué es el hombre? El problema del hombre, en realidad, es el, ¿sí? This Problem of the Mensch, pero es traducido al español, lo saca Fondo de Cultura Económica. Está el problema del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Sí? En 1945 ve la luz sobre su obra Moisés, que fue en castellano traducida por Julio Cortázar, en la que Hugo reconstruye la figura histórica de Moisés en polémica con Edward Mayer, que había negado la posibilidad de tal reconstrucción. En 1946 sale un nuevo libro, Palestina, un Estado binacional. En este libro plantea el proyecto de un Estado árabe y judío en Palestina, proyecto que va a servir como base al movimiento Yihud, que vamos a hablar de ello. En 1950 edita Modos de Fe, ¿sí? Obra en la que Buber trata de la relación entre judaísmo y cristianismo, ¿sí? Así como la preocupación por superar incomprensiones tradicionales en esta relación, y además publica un famoso trabajo llamado Caminos de Utopía, ¿sí? En 1962 hasta 1964 cuida él mismo una edición
es el curador de una edición completa de su obra en 3 grandes volúmenes, ¿sí? Escritos sobre filosofía, B, escritos sobre Biblia, escritos sobre el hasidismo, y muere en 1965 en Jerusalén, el día 12 de junio. Bueno, hasta aquí eh, el encuentro de hoy, y si alguien tiene algún comentario, alguna observación, o quiere empezar a bailar o ponerse a llorar, como le diga Buber, todo vuestro. Danis, lo bien que vino lo que dijiste antes sobre el yo-tú para una lectura del Borges y yo. Ah, bueno, bueno. Para quienes no lo conocen, ¿sí? Mi querido amigo y maestro Saul Sosnowski, director Tu de alumno, tu estudios de alumno. literatura, ¿sí? De estudios de literatura latinoamericana, no sé todo el título, pero es muy largo, de la Universidad de Maryland, ¿sí? Uno de los grandes investigadores de Borges, y para mí es un honor, ¿sí? Que Saúl esté en nuestros encuentros. Así que Borges y yo, sí, es una forma de poder mirar la relación yo-tú y la relación yo-ello, ¿no? Las dos, las Cuando al dos. final termina diciendo, yo no sé quién de los dos escribe esta página. Claro, Ujú. Gracias, Dani. por favor, gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay alguna otra observación. Bueno, nos volvemos a encontrar, ya no me acuerdo cuándo, pero El ya 3, será 3 el de 3 de 3 de diciembre. diciembre, 3 de diciembre, ¿sí? A la misma hora en el mismo canal, 3 de diciembre. A la misma hora en el mismo canal. Qué viejo, ¿eh? Qué viejazo que me mandé. A la misma hora en el mismo canal. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. A Gracias, ustedes, un Dani. Muchas gracias. abrazo. Mil Adiós. Muchas gracias. gracias.